Hola mi gente linda, mi gente hermosa, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. En varias ocasiones le he comentado que dentro de las funciones que debió haber asumido el presidente Guaidó apenas asumió el interinato el año pasado, en enero del 2019, lo más lógico era, en el orden de las cosas, que él debía nombrar a un ministro de la defensa, a un comandante estratégico operacional, a un ministro de Relaciones de Justicia, para establecer un gobierno interino así fuera en el exilio. Yo recuerdo que lo he dicho varias veces, hay gente que me ha llevado la contraria, inclusive que ha opinado en sus comentarios que Juan Guaidó no podría hacer esto, les pone mil excusas. Ahora bien, hace varios días, el portal Infobae compartió la información de 8 oficiales que se encuentran en reserva activa de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le exigen a Juan Guaidó nombre un ministro de defensa o un comisionado militar y prepare la transición de una vez. Sin embargo, pues estamos viendo de que él lo único que hace es llamar a una nueva consulta, a un nuevo plebiscito, donde hace 2 preguntas bastante ilógicas. Si no, pues pueden verlo el comentario que hizo Norbey Marín al respecto, donde solamente la salida que nos plantean es una salida a largo plazo, que es darle continuidad a la Asamblea Nacional hasta que dure el usurpador, y bueno, que si se les da permiso para ejercer cualquier estrategia. Y me gusta pues el sarcasmo que utiliza Marina al decir, bueno, y entonces ya no tenían permiso, pues ¿qué es lo que estaban jugando para que tengan que pedir permiso ahora? Bueno, entonces antes de entrar en esa materia, porque eso lo vamos a discutir más adelante, vamos a hablar ahora de los 8 altos oficiales en reserva activa que han solicitado a Juan Guaidó que nombre a un representante militar, que nombre a un ministro, a un comisionado, como le dé la gana, pero alguien que pueda representar otra cara que no sea la de Padrino López. Vamos a comenzar con el primero, y es el exministro de la Defensa, general de División Ejército, Fernando Antonio Ochoa Antich, quien ha sido tajante, no se siente representado actualmente por el general Vladimir Padrino López, ni por nadie del alto mando militar. Fueron designados inconstitucionalmente por un usurpador de la presidencia de la República. Es su absoluta responsabilidad en la violación de los principios y valores que sustenta la profesión militar, lo ha conducido a la institución armada al más alto nivel de desprestigio y rechazo históricamente. A Juan Guaidó le recomienda dirigir un mensaje a los cuadros militares, recordándoles sus deberes constitucionales, insistiéndoles en la responsabilidad penal personal que están asumiendo cada vez que incurren en violación de las leyes, sin que puedan alegar en su defensa el cumplimiento de órdenes abusivas como lo establece la ley. Además, hacerle conocer la política militar de un nuevo gobierno que se sustentaría en el respeto de los principios y valores institucionales, un estricto apoliticismo, el rescate del profesionalismo militar caracterizado por el retorno al cumplimiento de la función constitucional, una reforma legal que garantice la estabilidad profesional. Debe hacer énfasis en el retiro del personal militar de todos los cargos de la administración pública para dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los deberes institucionales y la revisión y actualización del sistema de seguridad social militar para superar el casi total abandono que existe actualmente en este sentido. Además, Ochoa Antich le sugiere designar una comisión de miembros de la reserva activa para revisar la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional vigente y proponer las reformas necesarias dirigidas al fortalecimiento del profesionalismo militar. Finalmente dice que el presidente interino debería designar no solo un ministro de la Defensa, sino todo un gabinete, o sea, quiere decir con esto Comando Estratégico Operacional y los demás, integrado por personas de gran solvencia moral y profesional en las diferentes áreas que le permitan contar con su constante asesoramiento y elaboración de planes para una transición del gobierno. En otro caso tenemos al general de división de la aviación,
Manuel Ángel Andara Clavier, considera que la gran mayoría de los oficiales, los suboficiales profesionales de carrera y el general personal militar apoyan al presidente Guaidó. Las Fuerzas Armadas Nacionales son una institución básica para la nación y por supuesto necesitan una total reorganización en todos los aspectos. Este general resalta que la Fuerza Armada es tan importante que constituye uno de los pilares básicos de cualquier nación, tanto en la economía como en el pueblo, y la misma Fuerza Armada Nacional, basamento para la educación, la salud y la seguridad. Comparte plenamente que el presidente Guaidó debe nombrar un representante militar, ya sea civil o militar, quien con un Estado Mayor asesore al presidente desde los puntos logísticos, personal, operación e inteligencia, entre otros. Por otra parte, tenemos al contraalmirante Carlos Rafael Molinas Tamayo, quien asegura que sobre el presidente Guaidó Márquez recae el liderazgo del Poder Ejecutivo por mandato constitucional. El comandante en jefe no ha designado todavía estos voceros oficiales, ya sea bajo la estructura de un alto mando militar tradicional o bajo otra estructura. Es importante tener en cuenta que las guerras no se ganan, más bien se pierden. Quien las gana y es quien menos errores comete. Es trascendental entender que los militares articulamos estrategias y articulamos operaciones en diferentes teatros de operaciones según el terreno, tiempo, equipo y objetivo, entre otros. Se articulan diferentes operaciones asimétricas o más de lo que se refiere a la guerra directa tradicional. El régimen ha venido operando en los diferentes teatros de operaciones con experiencia y planificación. Nosotros no hemos actuado en contraprestación e incluso hay teatros de operaciones que hemos dejado vacantes sin acción alguna, y esta ausencia es uno de los principales errores militares. Este alto oficial sugiere aprovechar y organizar el potencial, conocimientos y la sinergia almacenando en todo el personal militar en el exilio que podría actuar libremente en contra de la dictadura. Por ello recomienda que Guaidó nombre una comisión de seguridad y defensa que le permita realizar estrategias para accionar en los diferentes teatros de operaciones en donde debemos hacernos frente para cumplir la misión del cese de la usurpación y la disposición del régimen dictatorial terrorista. Así como la presidencia interina muy acertadamente designó al comisario Iván Simonovic como comisionado especial de seguridad e inteligencia, la gesta de recuperar nuestra democracia requiere que el presidente Guaidó cuente con un equipo colegiado de militares en el exilio que lo pueda asesorar a él en el área de seguridad y defensa desde la óptica militar, para lo cual también deberá tomar en cuenta la trayectoria del oficial, con una hoja de vida intachable, ascendencia moral, probo y con voz de mando. También tenemos las opiniones del general de brigada Marco Antonio Ferreira Torres, que en ausencia de la Fuerza Armada en su total no ha cambiado mucho. Lo que cambió fue ese segmento que lo dirigía, los guías institucionales que fueron sustituidos por elementos serviles e incondicionales. El resto de cada promoción son, como siempre, fueron gregarios, seguidores y profesionales sin empuje. Los verdaderos institucionales están de baja, sin cargo o están presos. Militarmente, Guaidó tiene muy poco espacio de maniobra. Cualquier apoyo de la Fuerza Armada comienza por mensajes claros hacia ella y hacia el resto del país. Nada gana con dirigirse a la Fuerza Armada si él lo único que les habla es de amnistía, de futuro o de la patria, si el resto de los políticos y los venezolanos siguen atacándola. Le recomienda a Guaidó que debe pedir respeto por la institución armada, debe hacer exclusiones sobre individuos que lo malponen, debe pedírselo a la gente y explicarle lo negativo que ha resultado echarse de enemigos a los 4 componentes por las barbaridades cometidas por unos cuantos de ellos. Asimismo, debe rodearse de militares retirados con experiencia, reconocidos inclusive aún entre los restos institucionales que quedan. Hasta ahora han despreciado este recurso, creyendo en los ofrecimientos militares recién desconectados del régimen que probablemente sigan siendo sus agentes. Considera que Guaidó necesita nombrar al ministro de Defensa, llamarlo comisionado es aceptar una minusválida
frente a la previsión constitucional que lo hizo el presidente interino, que es como la comunidad internacional lo reconoce, y también un Estado Mayor presidencial para que lo asesore militarmente. Haya intervención o no, el esfuerzo logístico que viene para Venezuela no se muera de hambre en plena transición, y para contener y neutralizar las fuerzas paramilitares y parapoliciales establecidas que se establezcan en el país, se va a necesitar de mucha coordinación con fuerza militar de otros países, y para ello necesitarán la ayuda de los militares como interlocutores válidos, igualmente los que van a necesitar para reconstruir a las Fuerzas Armadas. También tenemos al excomandante de Brigada Blindada del Ejército, el general de brigada Juan Antonio Herrera Betancourt, que le recomienda a Guaidó que tenga asesoría militar a la sombra para casos específicos en los que requiera tener un criterio profesional militar. Además, continuar leyendo y analizando el contenido de la legislación militar, en especial la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales y la LOSFAN, Leyes Orgánicas de las Fuerzas Armadas Nacionales, y la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales. No comparte que el gobierno interino designe una comisión de defensa, sino que active desde ya un equipo de trabajo cuando lo considere necesario, sin exponerlo a retaliaciones. Designar una comisión en la actual situación es crear una situación conflictiva entre los diferentes grupos que mantienen criterios muy diferentes ante una futura reestructuración de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a hablar de otro muy emblemático que tuvo que ver con los eventos del 13 de abril en épocas del Intergaláctico, y me refiero al general de brigada Ejército Guaycaipuro Lameda Montero. Si vemos el tema militar como el tema de la guerra, que es la esencia de nuestra organización y profesión militar, se necesitará de la dirección para la acción y un posible llamado a la participación. Así lo dijo el general Guaycaipuro Lameda, alférez mayor de su promoción, con un récord académico en la institución castrense. Si tuviera que darle una recomendación militar a Guaidó, sería un reverendo irresponsable si lo hiciera por este medio, dice él. Lo prudente sería acercarse a su staff y poner la recomendación en sus manos con la reserva y precaución que no pase por las manos equivocadas, ya que hay muchos infiltrados. Guaidó asumió el rol de presidente de la República, y cuando se trata de conflictos y su situación a nivel interno o externo, tiene que pensar muy bien que tiene adosada la obligación de ejercerse como comandante en jefe de la fuerza militar a su disposición. Guaidó es un hombre joven, creo que es inteligente, capaz, audaz y comprometido, pero para la tarea militar requiere de gente con experiencia que lo apoye y lo ayude, y que de seguro hay bastante gente dispuesta a hacerlo sin mayor exigencia que la satisfacción del deber cumplido. Considera que a la hora de hablar del poder militar, el gobierno de Guaidó está en desventaja total de fuerza. Para compensar esa debilidad, tendrá que lograr que las unidades subordinadas a su adversario se plieguen a favor de su gobierno, organizar, equipar, adiestrar unidades que se creen bajo su mando, conseguir fuerzas militares con países que actúen como su aliado. Dice Lameda Montero que si Guaidó considera que la solución del conflicto no pasa por el uso de unidades militares y solo requiere acciones de inhibición y bloqueo del uso de la fuerza por parte de su adversario, necesitará de un Estado Mayor militar que lo apoye y lo asesore en esta acción. Sin embargo, debe tener muy claro que el tema militar le será vital al día después del cese de la usurpación e inicio del gobierno de transición, ya que deberán tomar el control, ejercer el mando y neutralizar las fuerzas militares, las milicias, los colectivos armados, las fuerzas que operan en las áreas de Caracas y supervisan a la Guardia Nacional y a las policías, e incluso a los asociados mismos armados por el NARCO, tráfico y la extracción de riquezas nacionales que tienen interés de continuar operando desde Venezuela. Viene también la opinión del general de brigada José Salazar Heredia. Después de 30 años de servicio en la Fuerza Armada, considera que el ministro de la Defensa tiene una política de aniquilación del personal militar que conforma las reservas activas. No puedo sentirme representado por quien ha traicionado el juramento hacia la bandera y hacia los valores del honor militar. No me representa quien convive con organizaciones terroristas o elementos al margen de la ley, quien no es capaz de defender la soberanía nacional,
quien persigue, acosa, encarcela y tortura y asesina a propios compañeros de armas, quien soporta un régimen tiránico, quien le entregó la soberanía nacional a países proscritos y quien medra en el erario, quien maltrata a niños y ancianos. Destaca que el presidente Guaidó tiene en su poder bien documentada una serie de recomendaciones para la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional, elaborada por oficiales, generales, almirantes, oficiales superiores y profesionales universitarios de distinta disciplina, todos ellos de excelente trayectoria y con suficiente conocimiento en la materia. A su juicio, quien ejerza el gobierno de transición y luego la presidencia de la República deberá echar mano de estos trabajos. La Reserva Activa, representada en el Frente Institucional Militar, gremio al que me honra pertenecer, es la reserva moral de la institución armada. No considera pertinente ni oportuno nombrar un comisionado de defensa o representante militar en estos momentos. El presidente Guaidó debe tener en mente quién lo acompaña en la difícil tarea de ser el ministro de la Defensa. Tenemos también al general de brigada de aviación, Eduardo Arturo Caldera Gómez, que dice que lo primero que debe hacer Guaidó es nombrar el comisionado o ministro de Defensa que represente a la Fuerza Armada en el exterior. Así debió hacerlo hace mucho tiempo. Él debe estar más pendiente de la Fuerza Armada. Es un tabú lo que él tiene con ese tema. Sabe el alto oficial que a Guaidó le han enviado muchas comunicaciones, lo han asesorado, le han indicado alternativas e incluso le señalan los errores que comete. Con el caso de Colombia, el diputado Eliezer Sirit, cuando era presidente de la Comisión de Defensa, fue a Guaidó con un informe de varios oficiales, generales y oficiales superiores, pero no tomó ninguna acciones respectivas a lo que se le aconsejó. El general Francisco Llanes, que era militar más antiguo, les dejó a esos dos civiles. Desde el punto de vista militar desconozco quién lo asesora, pero es evidente que no ha considerado ninguna de las recomendaciones que ellos le han dado. A su juicio, en cuanto a la Operación Libertad del 30 de abril, fue un fallo tremendo. No sé quién lo asesoró para estar creyendo en Padrino López o en Michael Moreno. La política militar del gobierno interino hasta el momento no ha sido buena. Así como nombró embajadores ad hoc, puede nombrar en varios países los agregados de defensa de nuestra milicia. El general Caldera ve con preocupación lo que está ocurriendo con los militares retirados. Parece que nos quieren aniquilar o destruir a los militares retirados, por eso de que la Reserva Activa fue un invento del coronel Guardia Nacional Pérez Angulo a través de la entonces ministra Carmen Meléndez. Eso dice este general para finalizar el llamado que le hace a Juan Guaidó. Bien, vuelvo y le repito, la necesidad imperativa de nombrar un ministro de la Defensa. De estos 8 generales solo uno está en desacuerdo, ¿sí? Pero el resto, es decir, 7, apoyan, porque la única manera de poder crear estrategias militares eficientes es teniendo a militares a su lado. Si siguen guiándose por civiles o personas políticas en trazas políticas y en leyes en cuestiones políticas, lamentablemente nos vamos a quedar ahí en bla 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 como lo hemos venido haciendo y como lo hemos venido viendo. Es necesario que haya militares dentro de esa plataforma para que ellos mismos comiencen a hacer llamadas a compañeros de la academia, llamadas a armar equipos, llamadas a crear una división dentro de la estructura de la FAM. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento justo y necesario, si tienen que voltearse en contra del régimen madurista, lo hagan. ¿Por qué? Porque hay una previa organización. ¿Quién va a seguir a quién si no hay quien dirija? Bueno, hace falta un ministerio, que no se puede quedar en el país porque lo van a meter preso, lógico. El ministro de la Defensa y el comandante estratégico operacional deberían trabajar desde el exilio, solo desde el exilio, porque a través del teléfono, de las llamadas, ellos tienen muchos amigos, compañeros de curso, fueron subalternos, qué sé yo, a los que pueden hacer llamadas, persuadir para que se pasen al bando correcto y empezar a hacer el trabajo que les corresponde. Bueno, esa es mi opinión personal, que lo he venido diciendo desde el 2019. Si ya lo hubiesen hecho, así como han dejado relegado otras cosas, como fue el nombramiento del CNE, apenas se montó Guaidó, debe haber nombrado a los rectores del CNE, no, relegaron hasta que el TSJ ilegítimo de Maduro nombrara a sus propios miembros y rectores del CNE, y tengamos esta pantomima que hoy tenemos. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando en el país han ocurrido por la omisión
Son los delitos más graves, el delito de la omisión que ha cometido la oposición venezolana. Ahí se las dejo para que reflexionemos. Un llamado al presidente Guaidó a que nombre al ministro de Defensa o al comisionado de la Defensa y que arme de inmediato también, y que ponga a su lado un equipo, una plataforma militar que lo ayude, un gabinete militar que lo ayude en todo esto. Hasta aquí la información, un abrazo rompecostillas, déjame tus comentarios, se te quiere mucho, 1000 bendiciones.